Vamos a dar comienzo a Masejet Baba Kama. Es un ceder nuevo, además de un Masejet nuevo, es un ceder nuevo que comprende todo lo que respecta a leyes de daños, perjuicios, comercio, todas las relaciones monetarias entre las personas, sus consecuencias y los castigos correspondientes para cada situación. Masejet Baba Kama puntualmente se centraliza en todo lo que sean daños, exclusivamente en daños que la persona puede causarle a su compañero. Y el Hidush que nos enseña la Torah es que no solamente los daños que uno mismo realiza debe hacerse cargo y responsable, sino también los que sus pertenencias puedan llegar a dañar y perjudicar, trátese tanto de animales, de sus objetos, etcétera, también una persona se debe hacer cargo. Pero obviamente, para cada una de todas estas situaciones hay reglas y parámetros. Cuándo lo hacemos hayab, cuándo el hombre es responsable, cuándo está exento. Y esto es lo que vamos a empezar a analizar primeramente, cuáles son los conceptos básicos de daños que la persona tiene que estar atento y cuidarse de ellos. Y si bien nosotros estamos diciendo que es un din de la Torah, la responsabilidad y el cuidado, no tenemos una advertencia explícita sobre el tema que uno tiene prohibido dañar la propiedad de su compañero. De acuerdo a algunos de los Rishonim, Rabbeinu Yonah, por ejemplo, él dice que esto estaría incluido dentro de la prohibición de Lotigzor, donde la Torah nos advirtió de no robar lo de nuestro compañero. Esto incluye tampoco no dañar y no perjudicar lo de nuestro compañero. De alguna manera, esto que nosotros le dañamos y le perjudicamos, se lo estamos quitando y se está quedando sin eso que él tenía. Entonces, ¿qué cambia si yo lo robo y me lo quedo para mí o si yo se lo quito y lo destruyo? Cuando yo daño la propiedad de mi compañero, la Biblia dice, estás robándole a tu compañero y estamos dentro de la advertencia que nos dijo la Torah de los tigzot. Otros, ¿sí? Como el Yad Ramá, Bimeir Levi Abulafia, otros de los Rishonim, dice que la prohibición está basada en el pasuk de Fnei Iver lo titen michshol. Cuando la Torah nos advierte, no pongas un tropiezo delante del ciego, si bien la advertencia de la Torah tiene otra connotación, que sería no darle malos consejos a una persona que desconoce, está ciego en esa situación, de todas maneras, no quita lo que es la explicación literal de no ponerle un tropiezo a una persona que él ahora va a tropezar, caerse y lastimarse. Haré que la Torah nos está advirtiendo de evitar el daño de nuestros compañeros. Vamos a comenzar con la Mishnah. Arba'a Nezikim. Hay 4 padres de los daños. Padres, cuando nosotros hablamos en el lashon de la Torah, por ejemplo, David nos dice el Pasuk en el Perashat Bereshit, la intención quiere decir el creador de esta situación. Ahí, por ejemplo, era quien creó los instrumentos musicales, acá serían los que crean los daños. Hay 4 tipos de daños que son los que nos crean todos los demás daños que se aprenderán de esto. Y nos dice, Ashor, Beabor, Hamadae, Beaebae. Primero hablamos del toro que daña, luego del pozo, que es un tropiezo para los animales que puedan caer dentro de él, Hamadae, que vamos a ver más adelante discusión en la Gemara, ¿a qué se refiere exactamente? Beaebae, y el cual no sería el fuego, incendiar la propiedad del compañero. Cada una de estas 4 formas distintas de dañar, si mi toro, vamos a suponer, come de los productos de mi compañero, cornea, patea, etcétera, pozo, como dijimos antes, en la vía pública, que cualquier persona puede tropezarse, caer, los animales, las carretas, etcétera, que queda pendiente para la Gemara más adelante, y lo que una persona pueda dañar con el fuego que uno encienda. Estos 4 casos figuran en la Torá.
Por eso son denominados avot, son llamados como los padres de todos los demás daños, ya que figuran explícitamente en la Torá y nos sirven a nosotros como un modelo de aprendizaje para poder definir qué es considerado un daño y cuándo es que nosotros somos responsables. Y la misión nos aclara, no haría yo que haría Mabel, no haría Mabel que haría yo. No son las características del toro que daña como las características del Mabel, que nuevamente dijimos queda pendiente y la verdad de hecho va a analizar cuál sería esta comparación o esta diferencia, mejor dicho, pero no haría Mabel que haría yo. Y tampoco se comparan las características del Mabel con las del toro que daña. ולא תבזה, שיש בהם רוח חיים, que haría el Shem Ruach Haim. Tampoco son similares las características del toro y del Mab'e, que ambos son seres vivos. Por lo menos tenemos aquí un indicio en la Mishnah que Mab'e se trata sí o sí de un ser vivo, lo que descartaría, por ejemplo, posibilidades como hablar del agua, rocas, etcétera, que podrían también funcionar como un daño hacia las demás personas. Estas dos tienen Ruach Haim, tienen vida, entonces son distintos al fuego que no tiene vida. Que hará vos con el y tampoco se comparan estos, que serían el toro, el fuego, y otro ser vivo, ¿sí? Que es el Mab'e, que todos estos van hacia un lugar y dañan, es decir, ellos se acercan a dañar a las demás personas, a los productos. En ese punto no son similares al pozo, que el pozo es estático y quien se daña, él se acerca hasta el lugar donde se encuentra el pozo. Entonces, cada uno de estos cuatro, de acuerdo a lo que estamos viendo aparentemente, tienen una característica exclusiva que no la tiene el otro. Hasta la el denominador común que tenemos entre los cuatro, Ushmiratan Aleja, que es algo que de alguna manera es común y factible que dañen, y es responsabilidad tuya cuidarlas, porque vos sos el creador y el dueño de ellas. Y en el caso que dañen, está obligado el dañador de pagar el daño completo, ¿bien?, de lo que él dañó, Bemetadas, con la mejor de las tierras. El detalle este de la mejor de las tierras viene a hacer referencia a una halajá muy interesante que nos dice que si la persona no tiene efectivo, no tiene dinero para poder pagar el daño que él causó, vamos a suponer que lo Alenu él generó un incendio y lo Alenu quemó toda la propiedad, toda la vivienda de su compañero, cosa que obviamente se eleva a una cifra enorme y no tiene dinero para pagarlo, entonces se le exige que él responda también con sus propios inmuebles. Y ahí, al momento de tener que entregar un inmueble para pagar, la Torah nos exige metab haaretz. La zona de Pasuk es metab sadeu o metab karmo. Con el mejor de sus terrenos, él tiene que pagar. Si bien él puede tener otras propiedades, otros inmuebles que sirvan para pagar, pero si esos inmuebles son de baja calidad, no son prósperos, etcétera, la Torah obliga a que tenga que pagar con el mejor de los bienes que él tiene. Hasta aquí sería lo que la Mishnah nos estaría enseñando a grandes rasgos. Y ahora vamos a pasar a desmenuzar y desglosar esta Mishnah realmente detalle por detalle. Nos dice la Gemara, al decirnos que hay cuatro padres, como dijimos, cuatro maestros, cuatro ejemplos de lo que es un daño, esto nos hace entender Mijlal de Ika Torador. Nos da por entender que hay otros tipos de daños que aprendemos nosotros de estos cuatro que figuran en la Torah, que también sobre ellos se les va a aplicar a la Jot correspondientes a lo que son los daños, tomando como referencia estos cuatro patrones que nos dijo la Torah. La pregunta es, ¿todo ten Kayotze Bahem o Lav Kayotze Bahem? Estos otros, ¿sí?, casos, otras situaciones que nosotros vamos a tratar de aprender
de estos 4 patrones, asemejarlos, ¿sí?, de la manera más correcta y más perfecta posible. La pregunta es si tienen exactamente las mismas halajot y los mismos detalles halágicos a llevar a la práctica que los 4 patrones originales de la Torá o no. Y la Gemara explica por qué presenta esta duda. Con respecto a las melajot de Shabbat, a los trabajos prohibidos en Shabbat, la Mishnah nos dice más que Shabbat que son 40 melajot menos una, si es la manera en que se expresa ahí la Mishnah, es decir, 39 melajot prohibidas que son avot melajot, como dice aquí la Mishnah, avot melajot al-bayim haserajat. Son 39 patrones de melajá. Y ahí también la Gemara hizo diuk, marcó el detalle, avot, mijnal de ika toladot. Si me habrá que hay 39 patrones de trabajos distintos, eso quiere decir que hay muchas consecuencias y muchos aprendizajes que se deducen de esas 39 melajot, y vamos entonces a ampliar muchísimo más la lista, prohibiendo y ampliando todas las cosas que sean similares a estas 39 melajot. Y ahí el din figura que todo tehem kayotze bahem. El din de las toradot es igual al de los patrones. Por ejemplo, nosotros tomamos una de las 39 melajot, vamos a dar ejemplos sencillos y comprensibles. Una de las 39 melajot es zorea, es sembrar. Sembrar, el caso original que figura, bien, que se hacía en el Mishkan, que es la base de las 39 melajot, consistía sencillamente en tomar una semilla y colocarla en el surco del arado para que crezca de ahí bien una espiga. Eso es el Ab Melajá, el patrón, el prototipo de sembrar, colocar una semilla en el piso. De ahí nosotros deducimos toda peulá, toda acción que tenga una consecuencia y una connotación similar a la de sembrar. Esto que implica que una persona, al regar una planta, estaría pasando también por zorea, sería una tolada, un derivado de sembrar, de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de sembrar? La finalidad de sembrar es que crezca una planta. Cuando yo riego una planta, la finalidad de ella también es provocar el crecimiento, motivar y incentivar el crecimiento de la planta ya existente. Es para que crezca más. La misma, ¿sí?, idea de sembrar. Lo mismo si una persona poda un árbol. Cuando nosotros podamos las ramas de un árbol, solamente se lo suele hacer, ¿sí?, en el invierno, la finalidad que nosotros tenemos es para que el árbol pueda crecer con más fuerza. Al quitarle las ramas, se concentra más el alimento, las fuerzas del árbol, y luego va a crecer con más fuerza. Quiere decir que nosotros cortamos las ramas buscando con esta acción que crezca más el árbol. Todas tienen como finalidad hacer crecer el árbol. Por lo tanto, tanto el podar el árbol como el regar son toladot, son derivados que se aprenden de la melajá de zorea, de sembrar. Y la halajá se mantiene intacta para el ab como para la tolada. La shena ab hatat y la shena tolada hatat. No hay diferencia. Una persona que realiza la melajá de zorea, de sembrar, sin querer, no se dio cuenta, pensó que esto no era sembrar, él sabe que sembrar está prohibido, y él no se percató que tirar la semillita de la uva en el parque es problema de zorea, ahí cayó, y había tierra mojada, tiró la semillita ahí. Se olvidó que era Shabbat, estaba distraído que era Shabbat. Tahayab el Korban Hatat. Si él hizo también alguna de las toladot, regó sin darse cuenta, olvidándose que era Shabbat, podó un árbol, arrancó una rama para que crezca mejor, toladá, lo hizo sin querer, Hayab el Korban Hatat. Tanto si lo que hizo fue el ab como la toladá. Así también,
Los Shená Sequirá, los Shená Toladá Sequirá. Lo mismo si lo hizo intencionalmente y advertido con el Dimi Atra'a, se le va a aplicar la pena máxima que es Sequilá. Muerte también, lanzándolo de un segundo piso, y si no, apedrándolo, etc. Y eso se va a aplicar tanto si él hizo la Av Melaja como si hizo la Toladá. Por lo tanto, vemos que en lo que respecta a las Melajot de Shabbat, Av y Toladá mantienen exactamente las mismas características, y la Toladá es exactamente una réplica del Av. ¿Y qué diferencia entonces? ¿Por qué a uno nosotros llamamos Av y a otros llamamos Toladá? Si me estás diciendo que en la práctica son exactamente iguales y les aplicamos todas las mismas alajot, se llamará las caminá. Lo que sale de diferencia entre uno y otro es de hilo a de si una persona realiza dos abot. Por ejemplo, aró el campo y luego sembró. Son dos melajot distintas por completo. Cada una tiene una finalidad distinta. El arar es preparar el terreno para poder sembrar, y es una melajá en sí misma. Entonces, si a la persona le advirtieron que no puede hacer ninguna de las dos, esta persona se haría hayab, ¿bien?, de dos melajot. En ese caso, puntualmente no lo vamos a poder matar dos veces, pero si hizo, por ejemplo, sin querer las dos melajot, va a tener que traer dos korban hatat, uno por haber arado y otro por haber sembrado. Cada melajá, cada av melajá, lo hace hayab de un korban hatat. En cambio, si la persona hace dos abot distintos conjuntamente, o dos toladot distintas conjuntamente, el hombre con una palita removió la tierra y después regó, hizo también toladá de arar y toladá de sembrar, van a tener que traer dos korban hatat, porque pertenecen a dos familias de melajot distintas. Sin embargo, ahí se va a hacer hayab por cada una y una. En cambio, si él hace un ab y una toladá, él sigue toda la misma familia. Puso una semillita, regó y después podó el arbolito que estaba al lado. Las tres lo van a hacer hayab solamente un único korban hatat. La falta que él cometió se mantiene todo dentro del mismo género, dentro de una misma familia. Con un solo korban hatat va a ser suficiente. Eso es en la caminá. Cuando nosotros hablamos entre Av y Toladá, solamente va a repercutir en ese punto, que traería un solo korban hatat para todos los avot con su Toladá respectiva. Por el Eliezer, de Mejayev Toladá de un Av. De acuerdo al Eliezer, que enseñó el Masejet Keretot, que también Av y Toladá lo hace hayab de dos korban hatat, uno por el Av y otro por la Toladá. Entonces, ¿qué nos camina? ¿Por qué a uno nosotros llamamos Av y a otros llamamos Toladá? Si en la práctica no hay absolutamente ninguna diferencia. Cualquiera de los dos que yo lo haga intencionalmente y con la Toladá, está hayab sequidad. Cualquiera que haga sin querer, le doy hatat. Hace los dos juntos, trae dos hatat también. Entonces, ¿por qué a uno lo llamas Av y a otro lo llamas Toladá? ¿En qué se distingue o en qué repercute el nombre? Aparentemente es una cuestión solamente nominal. Lo dice la Gemara, además que le da Av, además que le da Toladá. Contesta la Gemara, Hachte Av de Mishkan Hashiva Kare la Av, Hachte Av de Mishkan Hashiva Kare la Toladá. La respuesta que da la Gemara, de acuerdo a la explicación, a una de las explicaciones que dice Tosafot, sería, mira, aquella que se hacía en el Mishkan era que nosotros denominamos Av. Aquella que no se hacía en el Mishkan no la llamamos Av, sino Toladá. ¿Esto qué quiere indicarnos? Esto quiere indicarnos que cada una tiene su nombre específico. Lo que se hacía en el Mishkan, esa acción es la que se llama Av. Siguiendo el ejemplo que nombramos antes, en el Mishkan sembraban, no regaban, no podaban.
Entonces, lo que nosotros vamos a llamar sembrar va a ser la acción de colocar la semilla. Por más que las demás acciones que nombramos son exactamente con la misma intención y connotación y funcionan de la misma manera, a esa no la vamos a llamar zorea, no la vamos a llamar sembrar. Vamos a decir, como dijimos antes, podar, regar. ¿Esto qué indica? Esto indica que al momento de advertirle a la persona, ojo, no hagas melajá. Mirá que si vos haces esta melajá vas a estar hayab sequilá. Para que la advertencia sea válida, me la tiene que advertir con el nombre propio que le corresponde. Si antes de sembrar me van a decir, ojo, mirá que esto está prohibido, si vos regás poniendo la semilla en la tierra, vas a estar hayab sequilá, no va a servir eso como advertencia. La advertencia tiene que ser con el nombre correcto, porque si yo le digo a él, no riegues colocando la semilla en la tierra, esta persona no va a tomarlo en serio como una advertencia. O sea que me está diciendo una cosa que es incompatible a lo que yo estoy haciendo. Entonces no va a ser válido como advertencia. Y a esto se refiere, de acuerdo a Tosafot, cuando me dice la que estaba en el Mishkan, en la que llamamos Ab, y se va a llevar ese nombre, la que no estaba en el Mishkan, no se llama Ab, y a ese vamos a tener que dar otro nombre. Entonces, volviendo a nuestro tema central, vemos que en lo que respecta a las melajot de Shabbat, existe Ab y Toradá. Y las Toradot, los derivados de los 39 casos, patrones, bien, prototipos que nos puso la Torá, son con las mismas alajot que tienen los Abot. La Toradá es igual al Ab en lo que respecta a las alajot de Shabbat. Por otro lado, dice la Gemara, Capetum Ot, con respecto a tu Aitahara, estudiamos, Abot Tum Ot Asher Shekvat Zera Betamemet. La primera misión de Masejet Kedim nos enseña cuáles son los Abot Atum'a, los padres de la Tum'a. Y nos dice, Shere, algunos de los 8 reptiles que la Torah para Shemini nos dicen que al morir son fuente de contagio de Tum'a. Shekvat Zera, el semen del cuerpo que sale del cuerpo de la persona, es fuente de Tum'a. No estamos hablando ahora del ser humano mismo, bien que tuvo esta eyaculación, estamos hablando del semen en sí mismo. El semen en sí mismo es Ava Tum'a, y quien lo toque se va a impurificar. Betamemet, y quien tocó a un muerto. El muerto tiene una denominación llamada Avia Bota Tum'a, el padre de los padres de la Tum'a. Quien toca al muerto, él mismo va a estar también durante 7 días y es considerado Ava Tum'a. Así nos dice la Mishnah en Masejet Kedim. Sheret, Shekvat Zera, Betamemet. Estos 3 son algunos de los Ava Tum'a que figuran en la Torah. Toldotem, la que sin embargo, los derivados de estas Tum'ot, ¿qué son los derivados de estas Tum'ot? Quienes se contagiaron de esta Tum'a, la que no tienen las mismas características y las mismas alajot que sus patrones. Y lo explica la Gemara. Deinu abad metanme adam bekelim. Deinu toladot, ojalá maskim metanme adam bekelim lo metanme. Por ejemplo, el abad vamos a tomar uno de los 3 casos que nombró en la Mishnah Masejet Kedim, el reptil muerto. Agarramos una lagartija muerta. La lagartija muerta es Ava Tum'a. Él mismo es la fuente y el origen de la Tum'a. Él no se contagió la Tum'a de ningún otro lugar. Él es el Ava Tum'a. Muy bien. Cuando nosotros tomamos la lagartija, cualquier persona que toque la lagartija o cualquier objeto que haya tenido contacto con la lagartija se impurificó. Es decir, el Ava Tum'a tiene la capacidad de contagiar el Tum'a a personas y objetos, ni hablar de comidas y bebidas. Sin embargo, las Toradot, por ejemplo, la persona que tocó al reptil, él ya no es denominado Ava Tum'a, es un rishon, es el primer derivado que vino de este sheriff, de este reptil impuro. Este hombre
lo llama Rishon Letum'ah. A cualquier persona o objeto que él toque, no le va a contagiar ninguna tum'ah, solo a comidas y bebidas. Es decir, que la impureza que tienen el Rishon Letum'ah, en este derivado de la tum'ah original, no mantiene las mismas características que el Ab. Si bien él es tamé, pero no con las características del Ab tum'ah. Él no puede purificar ni personas ni objetos, solamente Ojalem Mashkim. Entonces, con respecto a tum'ah, vemos que los derivados de las Toradot no son similares al Ab. Por eso surge la pregunta de la Gemara. Acá, con respecto al Nezikim, a los daños, Mai, ¿cómo es el din? ¿Las Toradot son similares a los Abot o no son similares? Es como Shabbat, que cuidan las mismas características que las Ab Melajá, o son como la Tum'ah, que no cuidan las mismas características del Ab Tum'ah. Ahora papá nos contesta a papá y dice, Yesh mehem kayotze bahem, Yesh mehem lav kayotze bahem. Papá nos da una respuesta inesperada. Él nos dice, no es como ninguna de las dos. Algunos toradot, algunos derivados son iguales a los abot y algunos derivados no son iguales a los abot. La halajá va a variar, depende. En algunos casos sí, en algunos casos no. Así es como responde Rab Papá, y no nos agrega bien ninguna explicación, no se explaya bien en darnos un sentido a la respuesta de él. Por eso, además se agrega a la investigación qué es lo que quiso decirnos Rab Papá. Para investigar a qué se refirió Rab Papá con su respuesta, además precisa entonces primeramente aclararnos qué son los abot y qué son las toradot de cada uno de los que nosotros acabamos de nombrar. Esta Mishnah nos trajo un listado solamente de los abot, pero ¿cuáles son las toradot? Nos dice la Baraita, está en la palabra. Giba la voz de Bru Bashot, a Keren de Asher de Arregel. Hay tres abot en el toro. Cuando nosotros hablamos de un toro que daña, nos dice la Baraita, tenemos tres maneras distintas, o tres tipos distintos de forma de dañar que comprenden al toro, y los tres son Av Melajá. Las tres formas de dañar que tiene el toro figuran en la Torá y por lo tanto son un prototipo de Melajá. Una es Hakeren, el cuerno, lo que daña el toro corneando. La segunda es Hashem, lo que el toro arruina comiendo. Ve a Regel. La tercera es lo que el toro daña caminando. Que después vamos a ver cómo se aprende cada uno de los pesukim y están en la Torah. Mira, ¿de dónde aprendemos esto? De Tanu Rabbanan. Los jajamim nos enseñaron. La Torah dice para hacer Mishpatim que cuando sí, que et ish o et isha bamet, cuando cornee, como vamos a decir, cuando igah, que vamos a ver exactamente qué es la palabra, cuando igah el toro a un hombre o a una mujer y muera, hay que hacerle sequina, hay que darle sequina al toro. Eso es lo que está escrito ahí en el paso. El negijá es la bequeren. Esto, igah quiere decir cornear, que dañó con los cuernos. ¿De dónde sabemos que la palabra igah quiere decir dañar con los cuernos? Quizás se dañar con una patada, quizás se dañar caminando. Vas a saber, si la Torah no me aclara. Dice la verdad, esto es con cuernos. Vaya a Sotzil, Tiaben, que la Ana, Carne Barzel, Vayomer, Koamar Hashem, Be'eret en Agah et Aram. Hermano, está el pasuk que figura en el Naví, en Menahim, Silkeaben, que la Ana, que era un Naví Sheker, un Naví falso. Él, de alguna manera, quiso emular la conducta de los Nevi'im verdaderos, donde muchas veces la profecía de ellos iba representada con un acto físico. También él tomó ese modelo original y tomó unos cuernos de hierro. Allá mandó a hacer unos cuernos de hierro, Bayomer, y dijo al público, a modo de profecía,
con estos cuernos vas a lingoa a Aram, vas a atacarlo a Aram. Y utilizó la expresión negijá. ¿Y con qué iba a hacer esta negijá? Con los cuernos. Con esto que yo tengo en la mano, que son los cuernos. Así que la expresión negijá y gah es una expresión que se aplica a los daños que se realizan con los cuernos, lo que en español nosotros lo llamamos cornear. ואומר בכל שלא עלה לו, וכאמר רעים קרניו, בהם עמים מנגח יחדיו אפסארץ, etcétera. También tenemos el pasuk en Mesut Perajá, que nos dice, bien, sobre Efraín, ahí, mejor lloró a darlo, el primogénito de los toros, va a ser una belleza para él, de carne rehem carnal, esta es la parte que nos interesa a nosotros, de carne rehem carnal, y los cuernos del rehem, que es un animal de grandes dimensiones, van a ser sus cuernos, los mismos cuernos que tiene el rehem, van a tenerlos ustedes, Bahem, Amim y Enagah. Y con ellos, a los pueblos, él va a hacerles negijá. Haré nuevamente que Pasuk se refiere a la negijá que se hace puntualmente con los cuernos. Dos Pesukim entonces que nos enseñan el mismo concepto. Negijá es dañar con los cuernos. Por eso es que la llamada pregunta, Mai Veomer, ¿qué es? Y dice otro Pasuk. ¿Qué es lo que no te satisfizo? ¿Sí? Con el primer pasuk, que tuviste que buscar un segundo pasuk que me enseñe para decirme que el lingoa es con los cuernos. Ya en el primer pasuk lo aprendimos. ¿Para qué tuviste que salir a buscar un segundo pasuk? Siempre que la Baraitá o la Mishnah los agreguen más pasukim y digan de Omer, y así dice, es porque hay algo que está incompleto con el primer pasuk y lo vamos a poder suplir y complementar con este segundo pasuk. Por eso además pregunta acá, Mai Veomer, ¿qué es este Veomer? ¿Qué es lo que nos viene a agregar o aclarar? Legitema. Vos me podrías haber dicho, mirá, no es suficiente con el primer pasuk que me trajiste de Sefer Melahim, porque Divrei Torah, Divrei Kabbalah, no hay alfena. Nosotros no podemos aprender alajot para la Torah de Divrei Kabbalah, de las palabras de los Nevi'im que son recibidas por profecía de Boreolam. No es así, no es. Esa es la manera en que la Torah se la estudia y se la analiza. Lo que está escrito en la Torah va por un lado, lo que está escrito en el Naví, las alajot que escriban en el Naví, son otra cosa. Y no podemos aprender de las palabras del Naví para las palabras de la Torah. Entonces, si vos vas a querer rechazar la primer de la Shah, porque pasó que ahí es del Naví, Tashema, mejor solo a darlo. A eso vino la Baraitá y se cubrió y te trajo un segundo pasú que figura en la Torah, Meforash, para poder aprenderlo de ahí. Pregunta la Gemara, mira, no me parece que ese sea el motivo de la Baraitá. ¿Por qué tuvo que traer los dos pesukim? ¿Sabes por qué no? Vea, Milafu, ¿acaso hubo alguna alajá que aprendimos nosotros del Naví? El Naví no me enseñó a mí ninguna alajá. Me estaba contando que ya ven que la nada agarró cuernos de hierro y dijo que esto van a cornear. No hay ninguna alajá que me esté enseñando para que vos digas, no tomamos alajot de Divrei Kabbalah para aplicárselas a la Torah. No, de ninguna manera. Aquí lo que pasó es otra cosa. Gilui miltabe alba. Acá solamente la traducción de la palabra. Aprender qué se refiere cuando dice la palabra negijá. No sé la traducción. Y cuando no sé la traducción, yo la aprendo por el contexto. Pero lo que estoy aprendiendo no es una alajá. Acá lo único que hice es entender qué quiere decir la palabra. Y la palabra, en lugar de decir a que la entienda, va a servir para aprender. Porque no es una alajá que estoy aprendiendo, sino es la traducción de la palabra. Entonces, si no hay ningún inconveniente en aprender la traducción de las palabras de el pasuk en el Naví, entonces vuelve la pregunta, ¿para qué la Baraitá me tuvo que agregar el nuevo pasuk de Carner Rehem Karnab? Ella.
sino, más de tema, ¿qué podrías haber dicho? ¿Qué peligra Jamará Bentam Lemuad? Cuando la Torah me hace diferencia entre el Shor Tam y el Shor Muad. Uno de los Hidushim, de las novedades que nos cuenta la Torah, con el toro que cornea y daña, es que va a haber diferencia en las dos primeras veces a la tercera y cuarta vez. Las primeras dos veces que un toro cornea y daña y mata a otro toro, la Torah nos dice que está exento de pagar todo el daño. Va a pagar solamente la mitad. Así nos dice la Torah. De Hatzuet Kaspo, de Gamet Amnet y Hatzut. Van a dividir el dinero y van a dividir también el animal muerto, que después vamos a ver detalles en la Gemara más adelante, cómo se hacía esta división. Pero claramente la Torah nos está diciendo que paga solamente la mitad cuando se trata de un short tam, de un toro, por decir, manso, inofensivo, que nunca había atacado previamente a nadie. En cambio, si es un short muad, un toro que ya corneó 3 veces, este toro nosotros decimos ya tomó experiencia y adquirió cierta característica agresiva de ir y dañar. En ese caso, la Torah dice que ya uno debe pagar Nezek Shalem, debe pagar todo el daño causado por ese toro en la totalidad. Ahora bien, si yo no hubiese traído el otro pasuk, dice Amará, el abogado del tema, ¿qué te podría haber dicho? Que paligra Hamará Bentable Muad, cuando atrás me dijo que hay diferencia entre el toro manso y el toro ya agresivo que comió varias veces, te hubiese dicho Anemire Betelusha. Esa diferencia que me marca la Torah es si dañó con un cuerno que estaba desprendido y arrancado ya de la cabeza de él o de la cabeza de cualquier otro animal, lo sostiene con su boca o lo tiene atado, enganchado en alguna otra parte del cuerpo, y con ese cuerno que no es parte del animal, dañó. Ahí yo te digo que la Torah hizo diferencia si era la primera vez o segunda vez que lo hace, o ya se experimentó y se acostumbró a ser agresivo. Pero yo te hubiese dicho, de tratarse de un cuerno que es natural en el animal y lo tiene en su cabeza como corresponde, ahí yo te voy a decir que la Torah siempre lo hace hallar de pagar todo el daño. Tashema. ¿Por qué? Porque el pasuk que me enseñó a mí, ¿qué quiere decir kigah? ¿Qué quiere decir cornear? Es el pasuk del Naví. Y el pasuk del Naví me habló de cuernos que lo tenía cirquear en la mano. No eran cuernos que le crecían en la cabeza. Entonces yo aprendo de ahí que el concepto de negijá, ese concepto de cornear como una herramienta que uno sostiene. Y ahí que la Torah me escribió, ahí está, el Moab. En el caso nuevo, en el que con los cuernos originales del animal, eso no tengo quito la expresión de negijá, y te hubiese dicho que ahí la Torah lo hace hallar siempre y no cambia entre Tam y Moab. La Shema, a eso vino el pasuk nuevo y me dijo mejor solo hararlo, que ahí estamos hablando de los cuernos originales que tiene el rehén y también nos llamó negijá. Por lo tanto, cuando la Torah me dijo que Gashor et Ish o et Isha, amén, no hace diferencia, tanto si son cuernos naturales, si son cuernos que los tiene atados, adheridos, los sostiene con la boca, de cualquier manera va a pagar las primeras veces Hatzinezek y de la tercera en adelante va a pagar Nezek Shalem. Esto, ¿de dónde nosotros aprendemos que existe el Ab Amazik de cornear? Es decir, la Torah no me nombra Mefudash al cuerno, me habla de Kigah, y nosotros aprendemos que el Negijah es con cuerno. Entonces ahí tenemos el Ab Amazik de Keren, de cornear. La pregunta es, una vez que ya sabemos que ese es el caso tipo, el prototipo que figura en la Torah, Toladá de Keren Maí, ¿cuáles serían los derivados de Keren? Negifá, Neshijá, Revisá, Ubeaitar. La verdad nos nombra 4 toladot, 4 derivados distintos que se aprenden de esta de este Abamazik: el empujar, el morder, el, vamos a decir, agazaparse y
tirarse arriba de algo, y el patear. Y nos explica la Gemara porque estos serían un derivado de Negihá. Más era Negihá de carne de arte. Estir ki gah. Negihá dame que estir ki gof. En primer lugar, a Gemara le molestó que dentro del astrolado, dentro de los derivados, pusiste el Negifá, el empujar. Dice, perdón, hay algo entonces que a mí no me cierra. ¿Por qué motivo nosotros denominamos al cornear como un amazik, como un prototipo de daño? Porque figura en la Torah, como dijimos antes, que figura. Muy bien. Y gof, negifá, dame que gof. También la palabra negifá figura en la misma Perashat Mishpatim. Y cuando me habla ahí inmediatamente de un toro que cornea al toro de su compañero, cuando empuje de Jabará el toro de un hombre al toro de su compañero y lo mate y bueno, vamos a tener que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, también figura la Torah Negifá. ¿Por qué no me lo pones a Negifá como un ave melaja, un ave mazik, perdón, aparte? Se llamará hay Negifá, Negihai. Este Negifá, este empujar que habla ahí el Pasuk, está haciendo referencia a cornear. Es decir, empujó con los cuernos. Que de hecho eso es lo que hace el animal al cornear. Es empujar y embestir contra la otra persona, contra el otro animal, con sus cuernos. Entonces, la negifá que figura ahí hace referencia a cornear. Es exactamente lo mismo, no es otra cosa. Detalle. Como ya la Baraitá se percató de esto y preguntó, Patach benegifá, Besien benegijá. La Baraitá preguntó, ¿cómo es? El pastor comenzó hablando con negifá. Y go shor ish et shor cuando cornee, o mejor dicho, cuando empuje el toro de una persona, el toro de su compañero, y lo mate. Y el pastor termina diciendo ahí, al final, o nos da pero si nosotros nos enteramos que todo este era nagah, era corneador, fíjate si tenemos el otro pasuk, era corneador de ayer, de anteayer, entiendo, le hablaba del toro que empujó y de repente me decís sí, pero si era ya corneador de ayer y anteayer, no estoy hablando de un toro que cornea, estoy hablando de un toro que empujó, nunca corneó este toro, ¿sí, no? Así como la moralidad, lo más alejado, soy negifá, soy negifá. ¿Sabes lo que te está enseñando la Torah? La negifá que yo estoy hablando es correar. El negifá es empujar con los cuernos. No estoy hablando de otra cosa, estoy hablando exactamente de lo mismo. Por eso después te podía decir, pero si ya tiene acumulado de ayer y de ayer, que él cornea, entonces le vamos a cambiar la halajá. Por lo tanto, negijá es el que figura en la Torah, y negifá, empujar, sin los cuernos, esto es una tonada que no figura en la Torah. Pregunta la Gemara, no entiendo. ¿Por qué la Torah cambió de hecho la expresión? ¿Por qué cuando me habló del toro que corneó y mató a una persona, me habló de negijá, de cornear? Y cuando me habla que el toro corneó a otro toro, me dicen negifá, me habla de otra expresión. Y dice la Gemara, Adam beitne mazalá ketiv ki gah, be'emad beitne mazalá ketiv ki gof. La persona tiene un mazal, tiene una especie de protección divina que constantemente está controlando al ser humano. Y uno tiene también el poder de elegir cuidarse o no cuidarse, cumplir la Torah y las mitzvot. Entonces, con respecto a este punto, para que la persona pueda verse alcanzada por el cuerno, bien, de un toro, necesitamos, como quien dice, que esté teledirigido. Y tiene que haber sido dirigido exclusivamente para esa persona. Él tiene mazal que lo protege, él tiene su juicio que lo protege. Si le llegó, es porque estaba destinado y orientado específicamente para a él. Entonces,
corresponde decir ki-gah, yo les digo, corresponde decir cuando sea corneado, porque cornear es decir, intencionalmente, estoy buscando dañarlo. Para que la persona sea dañada, hay que viajar, hacerlo intencionalmente, y por eso corresponde a la expresión ki-gah. En cambio, Behemá, en cambio, el animal que no tiene un mazal, un cuidado especial, tampoco tiene que Gof. Ahí la Torah se refirió cuando sea empujado. ¿Por qué? Porque entre ellos es algo mucho más casual y sin intención que un toro pueda estar dañando al otro. Ahí corresponde decir que empujar es una acción que mayormente suele darse sin intención, sin mala intención. Por eso corresponde decir con respecto al toro kickoff. Y de paso, me está enseñando otra alajá más. Una vez que yo te digo, y que la Torah me habla, que dañar a una persona necesitamos una intención puntual para dañarlo, lo que no es así con el toro. Aprendemos una alajá más. ¿Cuál es la alajá? De Muad de la Adam, de Muad de la Behemá. Solo estamos diciendo entonces que atacar a una persona es más difícil que atacar y dañar a un animal. Por lo tanto, si yo tengo ahora un toro que él ya dañó 3 veces, ¿sí? Y estas 3 veces dañó, vamos a suponer, a un toro, a un burro y a una persona. Si bien él no dañó 3 veces a una persona y no dañó 3 veces a otras cosas, sino está dividido, una vez que él ya dañó personas, nosotros ya lo vamos a llamar que es Mu'ab también para dañar animales. Pero, ¿por qué? Él es Mu'ab para dañar personas. ¿O no? Si tiene la capacidad de dañar personas, que ellas tienen una protección, con Shiken, que tiene la capacidad de dañar animales. Un Mu'ad Behemá lo ve Mu'ad Adam. Sin embargo, si el toro este corneó un caballo, un toro y un camello, por más que ya corneó 3 veces y a 3 animales distintos, no se va a transformar en Mu'ad Adam. Él nunca vi que tenga la fuerza y la capacidad de poder doblegar el mazal. Él solamente dañar animales porque no tiene mazal. Con una persona con mazal, nunca vimos que se metió y no lo vamos a llamar Mu'ad. Entonces, ¿sí? Tenemos la primera de las toradot del Keren de Corneal, que es el empujar. Segunda que nombró la verdad fue Neshijá, el morder. Y se llamará toradá de Sheni. Por lógica, yo diría que el morder es un derivado de Shen, de comer. Uno come, ¿sí? El animal come con la boca, los dientes, y lo que está haciendo ahora es, con la boca y los dientes, dañar, ¿bien? La mano de una persona, por ejemplo, le mordió la mano. ¿Por qué me decís entonces que es una toradá de Keren, de cornear? Llega toradá de Sheni. Se llama la Shen, y ella la es de acá. ¿Ah? Era la es de acá. ¿Verdad? Nos marca una diferencia y a su vez a marcar la diferencia nos realza la característica que tiene el Keren. Y nos dice, mira, el animal que come, la característica de él es, está buscando disfrutar. ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? Disfruta la comida, tiene hambre, lo hizo obteniendo una ana, obteniendo un beneficio. En cambio, en todo lo que cornea no tiene absolutamente ningún beneficio, no disfruta de cornear, no se alimenta. Por lo tanto,
no voy a decir que este sea un derivado entonces de shen, de comer. El todo lo que muerde no tiene ninguna nada. Entonces, todo lo que muerde es parecido a todo lo que cornea. No tiene una nada. Y no hace con intención de dañar. Cornea a lastimar. También cuando muerde, muerde para lastimar. No tiene pensado comerse a su hermano. No es un carnívoro. Lo hace con camarada con intención de dañar. Entonces es toradá de Keren y no toradá de Shem, un derivado de cornear. Esto es lo que dice Shen y de acá. El animal que come tiene provecho de lo que él está dañando, porque está comiendo. El anales de acá. En cambio acá, cuando muerde, no tiene ninguna nada del daño que él está causando. Revisado ahí está, Torador de Regeli. Ahora además preguntan las últimas dos que me agregaste. El animal, como dijimos, que se agacha, se agazapa y aplasta las cosas, o el animal que patea, déjalo. Torador de Regeli. Esto tendría que ser un derivado de Regel, un derivado del animal que daña caminando, que daña con las patas. Esto también son daños con las patas. ¿Por qué me decís que es una tonada, un derivado de Keren? Dice Marada, no me lo compares tampoco al reggae. Reggae es de Kamachuy. Es de Kamachuy. Reggae, la característica de reggae es que es un daño muy frecuente. Muy frecuente. El animal camina todo el día, va y viene, constantemente está caminando, es muy común que dañe. Y por eso es que la Torah lo hizo hallar. Es la característica exclusiva, lo que justamente califica de especial al reggae. En cambio, revisar y venta, el pegar patadas y el agazaparse no es algo que sea común y machuy en las vacas, en los toros. Por lo tanto, no va a poder ser negifá, perdón, beitá y revisá, no va a poder ser entonces una toladá, un derivado de regel, porque no cumple las mismas características. Regel es de cama tuy, aren es de cama tuy. Perfecto. Entonces, lo que me queda es que Keren tiene 4 toladot. Así nos quedaría la conclusión de lo que la Gemara dijo hasta este momento, que Keren tiene 4 toladot, que serían Negifá, Neshijá, Revitzá y Beitá. Explicándolas, sería el animal, vamos a decir en el orden que están escritas, el animal que patea, el animal que se agazapa, el animal que empuja intencionalmente y el animal que muerde. La pregunta ahora es si tienen en la salajot las mismas salajot que el agua. Y al ser que cumple con las mismas características, entonces va a cuidar también los mismos dinim y por lo tanto, bien, no cambian. Y va a ser todotehem, kayosebaem. Sería entonces el derivado, en estos casos, similar al prototipo. Es decir, que sobre esto no se aplicaría lo que Rab Papá dijo, hay algunos que todotehem lav kayosebaem. Mira, todos los temas que ustedes llaman a papá. Entonces, ¿a qué se refirió a papá cuando dijo que hay derivados que no tienen la misma salajot que el agua? Y de Ma'ahane, si más agresivo sobre esto que acabamos de nombrar, no hay por qué. Maishena, ¿qué cambia? Quieren de camaratones así, Mamonaj, o Shmiratón Aleja. ¿Qué es lo que tiene de especial Quieren? Tiene intención de dañar. Cornea no hace con intención. Esto es patrimonio. Es responsabilidad de usar cuidarlo. Muy bien. Adelante, camaratones así. El animal que patea, el animal que muerde, lo hace también con intención de dañar. Una monja es patrimonio tuyo. Shmiratón Aleja es responsabilidad tuya. Paga. Y vas a pagar lo mismo, vas a hacer la misma salajot.
Ella. Toladá de Keren Kikeren, tienes razón. Los derivados del tono que cornea son similares a las del tono mismo que cornea. Y cámara papá, Hashem Baregel. Cuando el papá dijo que todos los tem que hay derivados que no son similares, eso se refirió a Shen y a Regel. Se llamará, espera un poquitito. ¿Vos querés pasar ahora a un nuevo Av, a Mazik? Vamos a empezar desde los orígenes. Vayámonos a las raíces. Shem y Regel, ¿qué tiene? En primer lugar, ¿dónde figura la Torah Shem y Regel? El toro que daña comiendo y el toro que daña caminando. Buscalo, no lo vas a encontrar, dice la Gemara. Shem y Regel, ¿qué tiene? Netalia. Veshillah. Si nos dice el Pasuk dice ahí, en Perashat Mishpatim también, Veshillah et be'iro, ubi'er bisdeachar y metal saber, metal carmón y shalem. Veshillah et be'iro, mandó a su animal. Ubi'er bisdeachar. Estuvo la Gemara pastando y exterminando en campos ajenos. Esa sería la traducción literal del Pasuk. Dice la verdad. Shem y Regel, ¿qué tiene? Detalle, Veshillah, ze Regel. Cuando pasó dice Veshillah, el Beiro, Veshillah, él envió, lo envió, dice, ¿sí? Caminando y dañó el campo de compañero. Esto es Veshillah, el Beiro, envió a los animales y destruyeron el campo de compañero. De Regel. ¿Qué no? Así nosotros encontramos un pasuk que se refiere a Regel, Meshalleje Regel, a Shor de Ahamor. Tú dice que envían las patas del toro y los burros, a ver que con respecto a las patas y al caminar de los toros y los burros, la Torah utilizó la expresión de lishloach, de enviar, de mandar. También acá, veshilach beiro, sería que este hombre envió y mandó sus animales. Que no es la gente que nació la jamón. Ubiaer, zo Hashem. Lo que pasó y después dice, Ubiaer Bisteajer, y comió, exterminó en el campo de su compañero. Eso está haciendo referencia al Shem, a lo que el animal come. Dejemos comer, Kasher iba a ir a ganar al tumor. Si nosotros tenemos de Pasuk, que también, hablando ahí en el Naví, nos dice cómo es exterminado el galán, que es el excremento animal, al tumor, hasta el final, hasta que no quede absolutamente nada. ¿Y qué es lo que nosotros vemos de este pasú? Nosotros vemos que utiliza la expresión de Yevaer sobre los dientes, que son los que sirven para ingerir la comida y luego terminar destrozándola. Esto es, ¿sí? Que ayer iba a ver a canal del Tumbo, y pasamos a la explicación de Pasuk, que me dijo, Ubi'er, dice, ¿qué es Bi'er? Comió en el campo de mi compañero. Entonces dice que no me que ayer iba a ver a canal del Tumbo. Entonces, Shem y Regel no están explícitos de Furash en la Torah que diga Shem o Regel, sino lo aprendemos de los Pesukim. Marmor, mira, hay que analizar esta verdad. Meshilach no a Regel. Dijiste que Meshilach entonces hace referencia al animal que vos enviás caminando y que dañó, sí, con sus patas. Amargo Meshilach no a Regel. Regel Omer, así se me también la verdad. Meshilach Regel a Shor y a Hamor. Así aquí en el Pasuk, perdón, Regel Omer. Meshilach Regel a Shor y a Hamor. Trajimos en realidad el Pasuk, que el Ishloach se refiere a mandar al animal caminando. Dice además, deja ahora todo lo que yo te expliqué, que el pasuk se está refiriendo al animal que daña con sus patas, es gracias al nuevo pasuk que yo te traje, que te reveló qué quiere decir, ¿sí? Veshillah. Te mostré que el pasuk dice, ¿sí? Que Shiluah es la son
de mandarlos caminando. Tama, de Catar la Jamón, se dejaron la Jamón. Entonces el motivo es porque tenemos ese pasuk este. Ah, la bají. Pero quiere decir que si no tuviésemos ese pasuk, no hubiésemos explicado que se refiere a el toro que daña caminando. De más ¿y qué hubiese explicado? ¿De qué me está hablando pasuk? ¿De qué manera dañó? Y quieren, si me vas a decir que una de la Torah se refiere a alguna corneada que se mande el toro, ¿qué decir? Se lo tengo escrito en el pasuk anterior. Que gof son el ish, perdón, que gah son el ish o que gof son el zorraeu. Ya la Torah me habló detalladamente cómo es el din de todo lo que cornea. Isher, ¿qué decir? Si vas a decir que se refiere a lo que come el animal, entonces yo lo tengo en el pasuk. Ubi'erbis de ajar, como dijimos. Entonces no te quedaba aparentemente otra alternativa más que explicar que va sobre las patas. Entonces no necesito el pasuk. Sin el pasuk, yo ya hubiese deducido que está haciendo referencia a lo que el animal daña con sus patas, porque otra opción más no tengo. Se llama, no. Era necesario que Pasuk me aclare el din del animal que daña con reggae. Saca otra jamita. Solo podíamos haber pensado, Idi veidi Hashem. Mea de Mejalia Kalma. Ah, no, Mejalia Kalma. Yo te hubiese dicho, tanto el Pasuk que dice Beshilah, como el Pasuk que dice Ubiaer, ambos están hablando del animal que come. Ah, necesito dos pesukim que me habla del animal que come. Dice, sí, uno estamos hablando que hace destrucción total. Él comió los brotes, por ejemplo, de las espigas. Entonces ya no crecen más las espigas de trigo. Consumió, la destruyó. Ahí te voy a decir que la Torah lo hizo Hayá porque hizo destrucción total. Ah, no deja de carne. Y a esta hora estamos hablando cuando él no destruye todo. Come hojas, ramonera hojas. Y va a seguir creciendo. No le destruyó. El árbol sigue vivo, sigue generando. No le destruyó. También sobre eso la Torah lo hizo Hayab. Así yo te hubiese dicho. Ubier, Bishilah, Ubier. Los dos estamos hablando de todo lo que consume. Nada más que te voy a decir, lo que consumía y destruía totalmente, y esto que destruye, el que come, pero sin destruir. Igualmente, la Torah lo hizo Hayab. Kama Shvalan, y esto dice que está Hayab. Ya está, no Kimna Regel. Y si ahora que acabo de explicar entonces que en Pasuk Bemet no está hablando de dos tipos de Shem, dos situaciones distintas en las que el animal come lo del otro, sino uno está hablando de Shem y el otro está hablando de Regel. Ya está lo que una Regel, Shem, de la mejalia Kama, Menaran, el caso del Shem, un todo que come, animal que dañó comiendo, pero que no hace exterminio total. Menaran, ¿de dónde sabes que también la Torah te hace responsable? Vos mismo me acabas de decir que necesitaría que la Torah me lo diga a los dos, para aprender tanto que hizo destrucción total, tanto que no hizo destrucción total, la Torah lo hizo a Hayab. Perfecto, eso solo puedo entender. Pero ahora vos me decís, no, el pasú no vino para eso, usamos uno para Shem y otro para Regel. Entonces vuelvo a surgir la pregunta, ¿de dónde sabes que si dañaste sin destrucción total, que también tenés que hacerte ahora cargo irresponsable de vos mismo? Mira, ¿dónde estamos? Esto, Dumia de Regel. Aprendemos de Regel. Más Regel, la llena mejalia calma, la llena la mejalia calma, así como con respecto a Regel. Porque el animal daña caminando. No hacemos ningún tipo de diferencia si hizo destrucción total o no hizo destrucción total, porque ahí no figura, está bien, Ubier, que tenga que ser destrucción total. Igualmente la Torah lo hizo responsable de la manera que sea que le haya dañado. Afshen,
Lo mismo se va a aplicar para el Shen. La Shena Mejania Karma, la Shena la Mejania Karma. ¿No va a cambiar? Si hace destrucción total o no hace destrucción total, va a ser la misma halajá. Amarmo, Ubiaer, yo Hashem. Dijiste entonces que Biaer se refiere a Hashem, al animal que come. Y me trajiste pasú, que nos enseña que se refiere a eso, sí, como extermina también a los excrementos. Perfecto, está bien. Me trajiste la realidad del pasú. Está más de cantar la cámara, casi va a ganar tu mo. Nuevamente te pregunto lo mismo. Todo lo que vos sabés que existe el din de Sher es gracias a Pasuk que me dijo que ayer iba a ir a ganar a Tumó, aprendemos y va a ir, está dando la persona, también acá, perfecto, dale. Vamos a poner que yo te acepté toda esa relación sin ningún problema. A la bajita. Entonces, quiere decir que si no tuviese este Pasuk de Mayo Kimna, ¿cómo hubieses explicado? Si el Pasuk que me dice Beshillah, perdón, que me dice Ubiaer, no estaba aclarado que ayer iba a ir a ganar al Tumó. Entonces, entiendo que vos no hubieses explicado sobre Shem. ¿Y qué hubieses explicado? Entonces, ahora bajé en Mayo Kimna. Y si no necesito, ¿cómo hubiese explicado? Y que tire. Sí, vas a decir que me habla de todo que cornea. Ya dijimos, no tengo escrito antes que todo cornea está en frase en el pasuk. Y regel que tire. Y si vas a referir a regel, a lo que el animal daña caminando, ya está escrito en Veshillah es Veiro. Entonces, si no lo puedo explicar en Keren y no lo puedo explicar en regel, efectivamente me queda única opción explicarlo en Shem, en que el animal come. ¿Para qué necesito entonces un paso que me enseñe esto? Y se dice, sí, necesito paso. Saca la tajamina, hubiésemos pensado, idi, arreglen. Los dos pesukim, tanto Beshillah como bien, yo te voy a decir que está hablando del todo que daña caminando. Y la Torah no me habló nunca del todo que comió. Siempre el todo caminando. Ha de decir mi mela, ha de shalah sheluhe. Te voy a decir cuáles son las dos situaciones. Primero, cuando me dice Beshillah al Beiro, está hablando que yo envié al animal, yo lo mandé al animal por esos pagos, por esos lugares, y bueno, me tengo que hacer a cargo responsable que si dañó caminando voy a tener que pagarlo. Pero porque yo lo mandé. Más bien, si yo dejé la tranquera abierta y el animal sale solo y se va solo, y él caminando rompió cosas que yo no lo envié y yo no lo mandé para ese lugar, y hubiese dicho ya que estaba patú. Kamash Balan, viene el pasuk, Ubi'erbis de Ajer, vos no lo mandaste, Bi'erbis de Ajer, caminaba por el campo del otro, también está son responsables. Entonces, como yo hubiese explicado que tanto Meshilach como Ubier estamos hablando de regel, lo que el animal camina, no hubiese aprendido nunca el din del animal que come. A eso viene la moralidad y me dijo, mira, Kasher iba a ir a Galal ad Tummo, y se está refiriendo en Shem. Y vuelve a preguntar a la Gemara, surge la pregunta automáticamente, de hasta de Oki. De hasta de Oki Hashem. Ahora que me estás explicando que el Pasuk Bemet se refiere cuando dice subir al animal que come. Regel de Asa primera ¿dónde sabes que si un animal dañó caminando solo, yo no lo mandé, solo él fue que también tengo que pagarlo? Si el Pasuk no me habló de ese caso, yo me voy a decir, voy a comparar con Shen, con el animal que comió. Más Shen, no Shen, más Shená, Shalha Shaluje, la Shená Nazal Mimela. Así como en Shen, no hay diferencia. Si yo lo mandé a comer, si el animal solo agarró y comió, al fin y al cabo, tu animal se alimentó, vos te beneficiaste, acorta la cosa a los demás, tenés que pagarlo. Así es en Shen. No cambia si lo mandaste o no lo mandaste. Fregel. Lo mismo te voy a decir en Regel. La Shera Shalha Shalufe. La Shera Zalimina no cambia. Si vos lo mandaste a caminar por ahí, o solo fue caminando por ahí, también te vas a hacer cargo. Pregunta ahora la Gemara.
Belichtov Rahamana Beshilach, Belavae Ubier. ¿Es más vale? ¿O más fácil? Además, es una pregunta muy sencilla. La palabra Beshilach, bien, se entiende, dijiste, el animal que camina, manda las patas de los animales, está bien. La palabra Beshilach se interpreta como caminar, el animal camina y ande con sus patas. Pero también la palabra Beshilach se la puede interpretar perfectamente como el animal que come. Y te voy a dar la raíz. Más regel, dichtim es el generación de jamón. Como dijimos el paso original que está con la baraita, es el regel, vamos a mandar las patas. Shilach, andaste caminando. Perfecto, dale. Pero más va a ser. También se interpreta el mismo Beshilach, se lo puede interpretar como mandarlo a comer. Dichtim, Beshem Behemot, Shalach Bam, subir ese mefurash. Empezar de toda Belaja, Shem Behemot, perdón, empezar de Hazim. Shem Behemot, el diente de los animales voy a mandarles a ustedes, ¿saben que les mandó los dientes? Entonces puede ser también que Beshilach Beiro sea mandar al animal a comer. Entonces, ¿sí? Hubiésemos aprendido, deja ahora, los dos dinim de acá. ¿Para qué me tengo que escribir el Ubiael de este Ajar? El Bishilach solo ya me dice, Regel y Shem. Dice la Mara, mira, y nada que nadie dirá, si no hubiese estado este pasuk extra, el Ubiael de este Ajar, Abamina Oha Oha. Hubiese interpretado, oh, si dañó con las patas, o si dañó comiendo. O Regel desde como tuyo, o hubiese inclinado, hubiese determinado que se refiere a los daños que hace el animal caminando, porque es un Ezek Matsui, es un daño muy frecuente, común y usual, y por eso la Torah te hizo responsable y dijo que pagues. Oshen, dice la Nezekó, o me hubiese inclinado por el animal que come, que tiene provecho y te beneficiaste, y por eso la Torah te hace responsable. Pero no hubiese aprendido los dos, hubiese elegido o este o el otro, de acuerdo a las características, cada uno tiene una característica exclusiva. Pero los dos no hubiese aprendido, para aprender los otros hay que escribir los dos pesukim. Ah, mi hijo dice culine, y a vos no entiendo. Si cada uno tiene una jumla que no tiene su compañero, entonces no hay manera de definir con cuál de las dos explicaciones me voy a poder quedar. Y lo que se hace es, aprendemos las dos cosas conjuntamente. Entonces no necesito que te quito el vistiaje. Entonces dice, mi hijo dice culine, son iguales entonces. Mira, vos se tienen que aprender las dos. ¿A cuál de los dos vas a sacar y vas a dejar afuera? Y descartar que no se refiere a la Torah. Se van a tener razón. Entonces, ¿por qué la Torah me dijo, si con Mishlach tú no alcanza? ¿Sabes por qué necesito aclararte? ¿No? Saca la Tajamina, vos hubiese pensado, dale, mi leja de Shilach Sheluche. Si la Torah me hubiese dicho solamente Beshilach, es verdad, aprenderse el animal que come, aprenderse el animal que camina, pero solamente lo hubiese hecho Hayam. Si yo lo mandé, Beshilach, cuando yo lo envié intencionalmente, ¿no? Pero si hubo eso, ¿no? No tengo cómo hacerlo, si la Torah no me dio indicio de esa situación. A eso vino el día del y me enseñó que incluso que fue solo, también vos tenés que hacer cargo y responsable.